Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco anima a vivir con la mirada hacia el cielo y recuerda que la meta es la eternidad. Y pide que la Universidad Católica sea misionera para superar la polarización ideológica. El secretario de Estado del Vaticano afirma que Rusia y Ucrania sí conocen la misión de paz mencionada por el Papa. Francisco pide a los nuevos guardias suizos dar testimonio de fe durante su misión en el Vaticano. Salen a la luz las notas personales del portavoz de San Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls. Se hará un archivo audiovisual central de la Iglesia por voluntad del Papa. Obispo de México expresa la preocupación de la Iglesia por los niños migrantes. El director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el padre Mario Ángel Flores, hace dura crítica del vínculo entre López Obrador y el polémico padre Solalinde. México podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ratifica fallo contra el líder pro familia. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana les saludamos con afecto. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto O'Farrill, junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica, también en la redacción. Tú misma, Ana. Exacto, yo misma redacté todo. Ana Guadalupe Silvestre. Oye, tenemos mucho que informar. Sí, muchas noticias importantes. ¿Qué tal te fue de Día de las Madres? No porque tú seas mamá, sino porque tienes. Tengo mamá. ¿Y cómo te fue? Muy bien, le regalé los chocolates que tanto le gustan y mi papá siempre le regalaba ramo de rosas, entonces mi hermano y yo, entre los dos le compramos el ramo de rosas que cada año mi papá en paz descanse le compraba. Mira, qué buenos hijos. Para recordar. Bueno, pues otro abrazo a todas las mamás que nos escuchan. Esperamos que se las hayan pasado muy bien. Ah, pero espera. ¿Y a nuestra mamá María? A ella un rosario. Qué ¿verdad? bonito. Sí. Bueno, tenemos mucho que informar. Vamos a comenzar con el resumen informativo de El Vaticano, Europa y Oriente Medio. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana. Comenzamos con la actividad del Papa para informarle que en el Regina Coeli del pasado domingo, Francisco invitó a los fieles a recordar hacia dónde se dirige su vida, incluso en el cansancio. Mirar hacia arriba, hacia el cielo, recordemos la meta, pensemos que estamos llamados a la eternidad. Antes de dirigir la oración mariana del tiempo pascual ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa reflexionó acerca del Evangelio del día que relata el último discurso de Jesús antes de su muerte. El Papa pidió a las universidades católicas una actitud misionera para superar los esquemas de polarización ideológica en América Latina y el Caribe. El pontífice recibió en audiencia a 40 rectores de universidades católicas en la Sala Clementina del Vaticano en el marco de los 70 años de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. En este sentido, el pontífice dijo, mirando la realidad de nuestra América Latina, exhorto a las universidades católicas a actuar ante la pobreza y la desigualdad y a formar poetas sociales, mentes católicas, no mentes sectarias. Francisco hizo un llamado a los católicos a rezar el Santo Rosario durante mayo, mes especialmente dedicado a la Virgen María, pidiendo su intercesión por la paz, especialmente para Ucrania. En este mes de mayo recemos el Rosario pidiendo a la Virgen Santa el don de la paz, en particular por la martirizada Ucrania. Que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz, así se lee en la cuenta de Twitter del Papa Francisco.
El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que tanto Ucrania como Rusia están al tanto de la misión de paz puesta en marcha desde el Vaticano, a la que hizo referencia el Papa Francisco durante la rueda de prensa tras su viaje apostólico a Hungría. El cardenal Parolin ha mostrado su sorpresa ante las reacciones de Rusia y Ucrania, cuyos portavoces han negado conocer la información dada por el Santo Padre. En otras noticias, 40 rectores de universidades católicas mantuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco en la Sala Clementina del Vaticano en el marco de los 70 años de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Este encuentro tiene como finalidad profundizar el desarrollo de la enseñanza superior católica en las diferentes regiones de América Latina, promoviendo propuestas educativas que aúnen calidad y equidad y promuevan el bien común, explicó en declaraciones a la agencia ASI Prensa el presidente de la organización, el ingeniero Rodolfo Gallo. El Santo Padre recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a los 23 nuevos miembros de la Guardia Suiza que realizaron el pasado sábado el juramento de lealtad al Papa y a la Iglesia Católica. El Santo Padre aprovechó la ocasión para agradecer su disponibilidad y el compromiso con los que, a través de su actividad, dan testimonio de fidelidad al sucesor de Pedro. El pontífice se refirió a la Guardia Suiza como una gran familia. Mil años con Juan Pablo II. Este es el título con el que se han presentado las notas personales de quien fuera portavoz de la Santa Sede durante 22 años con el Papa San Juan Pablo II y también con Benedicto XVI, el señor Joaquín Navarro Valls. Las anotaciones publicadas de Navarro Valls no son extractos de un diario sistemático, sino la edición de los apuntes personalísimos del español que pasó más de 2 décadas sirviendo a 2 pontífices como portavoz. El editor de estas notas es Diego Contreras, vicerrector de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, quien recibió el encargo de dar unidad a los apuntes de Navarro Valls, quien falleció en 2017. El Obispado de Mérida-Badajoz, en España, ha denunciado ante la Guardia Civil el asalto de la ermita dedicada a Nuestra Señora de la Antigua, cerca de la localidad de La Haba. Según indica el párroco de La Haba, el padre José Romero, en un comunicado difundido por la diócesis, el ladrón o ladrones forzaron la puerta de la ermita, rompieron el cristal que protege a la imagen y se llevaron la corona. El presbítero detalla que los asaltantes no han tocado nada más de la ermita, ni el sagrario ni el dinero de las velas. En más de España le informo que el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, afirma que en los protocolos de la Casa Real Española se ha ido apartando cada vez más los signos religiosos en una reflexión a raíz de la coronación de Carlos III de Inglaterra. En su comentario introductorio al programa Sexto Continente que dirige en Radio María España, el obispo ha compartido algunas consideraciones de los evidentes símbolos religiosos presentes en la ceremonia celebrada el pasado sábado en Westminster. Los índices de suicidio entre jóvenes no dejan de ascender. Fue esta la razón la que llevó a un polaco a crear de la mano de un grupo de oración Pray for Teens, o Reza por Adolescentes, un sitio web que permite adoptar espiritualmente a un joven que sufre depresión y quizá haya pensado en acabar con su vida. Krzysztof Grakiewicz, empresario tecnológico, y los miembros del grupo polaco de oración Palnik aseguran que no son ellos los fundadores de este proyecto, sino Dios, quien puso en su corazón esta idea para rezar por todos aquellos adolescentes que están sumidos en la oscuridad. En otras noticias, el Papa pidió el compromiso de toda la comunidad eclesial para preservar los fondos audiovisuales históricos de la Iglesia, un patrimonio que hay que conservar y ordenar según criterios científicos.
El pontífice animó a conservar la memoria audiovisual de la Iglesia con motivo de la primera reunión del Comité Científico de la Fundación Memorias Audiovisuales del Catolicismo. En declaraciones a la agencia Así Prensa, Monseñor Darío Eduardo Viganó, quien fuese director del Centro Televisivo Vaticano, afirmó que la fundación que él dirige fue creada para responder a la urgencia cultural de la recuperación, conservación y valorización del patrimonio histórico audiovisual y del patrimonio documental de la Iglesia Católica. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Ahora vamos a escuchar. Roberto nos va a hablar sobre María, Madre de Dios, y por supuesto, no olvidemos que también es nuestra Madre. La celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, inició en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación, el 1 de enero, de la iglesia Santa María la Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, o la Theotokos en griego, que han sido encontradas en las catacumbas romanas. En el concilio de Éfeso del año 431, 200 obispos de todo el mundo reunidos en Éfeso, la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años, e iluminados por el Espíritu Santo, declararon que la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Y acompañados por todos los habitantes de la ciudad, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el año 1931, con ocasión del 15º centenario del Concilio de Éfeso, el Papa Pío XI colocó la celebración de la fiesta mariana en el 11 de octubre. Posteriormente, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, la fiesta se elevó al rango litúrgico de solemnidad y se trasladó al 1 de enero, para encuadrarla en el tiempo de la Navidad y para iniciar cada nuevo año bajo la protección de la Virgen María. San Cirilo de Alejandría hace notar que el Verbo de Dios viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre. Existe desde toda la eternidad, pero en el tiempo Él se hizo carne. Por eso se puede decir que nació de mujer. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo Jesús. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos una entrevista muy importante. Muy importante. Para mí es importante el Hablaremos rezo diario. del rezo del Santo Rosario. ¿Tú rezas el Santo Rosario diario? Por eso te dije muy importante. O sea, por eso te va tan bien en la vida. Pues no tan bien, pero al menos tengo la luz o la guía que sé que si estoy pasando un mal momento, será momentáneo y hay quien me está guiando arriba. Pues de eso hablaremos después de esta pausa, el rezo del Santo Rosario. ¿Cómo surgió? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el poder del rezo del Rosario? Muy importante y muy fuerte. Vamos a hacer un corte comercial. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para conversar acerca de el Rosario. El rezo del Rosario. Sin duda, la oración mariana más conocida después del Ave María. Bueno, de suyo agrupa 50 Aves Marías cada rezo del Rosario. Y para esto tengo el gusto de recibir al padre Héctor Ramírez, pues quien está por ahora en México unos días, porque anda siempre por todo el mundo, y quien es coordinador del movimiento Mater Fátima, para hablar con él precisamente del rezo del Rosario.
Bienvenido, Padre Héctor. Gracias, Roberto. Gracias por esta invitación a tu programa. Siempre invitado, lástima que te nos vas tan rápido. Sí. Sacerdotes misioneros, tenemos poco tiempo en cada lugar, pero así es. Claro. A ver, ¿qué pasa? Hay varios años allí. La Virgen María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, le entrega la devoción del Santo Rosario, pasan algunos siglos y luego tenemos a la Virgen María que hace 103 años se aparece a los niños pastorcitos en Cova de Iría, en Fátima, y les dice: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Así es, mira, y qué bueno que lo dices porque me pasa mucho con la gente cuando doy las charlas que pregunto, bueno, todos saben que se llama, ¿cómo se llama esta advocación? Y entonces dicen, la Virgen de Fátima. Y entonces yo digo, no, Fátima es el lugar donde se aparece, pero la advocación no es Nuestra Señora del Rosario. Y efectivamente cuando la Sor Lucía le pregunta quién es y qué es lo que desea, y dice, yo te diré quién soy, al final las apariciones, que fueron 6 en Cova de Iría, a los 3 pastorcitos, y ahí fue cuando revela, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Y luego también agregar que de las 6 apariciones de Cova de Iría, que es el lugar cercano a Fátima, ella le dijo a los pastorcitos solo una cosa, repitió las 6 veces. Rezad el rosario todos los días y sobre todo les pidió que lo unieran a la petición de la paz del mundo. Pidió rezar el rosario todos los días. Así que ya el entorno mundial, Padre, nos dice por qué la Virgen María se apareció allí y en ese entonces. Así es, y precisamente la Virgen habló de lo que Rusia iba a significar para la historia, ese flagelo que iba a ser muy duro para todos la humanidad, que ya lo hemos percibido nosotros, y como decía también en el documental, pues la masonería estaba detrás de esa revolución rusa, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho una frase que dijo un obispo pasando peregrino en Portugal, en Fátima, Portugal. A mí me tocó estar ahí 4 años de capellán. Dice, la Santísima Virgen vino a Fátima a demostrar que el maligno tiene un límite, ¿no? Que es ella, porque así Dios lo quiere, que sea ella la que venga a defender a sus hijos de este maligno. Y entonces, uno de los grandes pilares, diría yo, que tiene el mensaje de Fátima es el Santo Rosario, una oración simple, pero muy profunda que tenemos los católicos. Ahora, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo allí, esa expresión que él tuvo en el avión, se engaña quien piense que el mensaje de Fátima ha concluido, tiene vigencia para el futuro. ¿A qué se refirió Padre Héctor? Luego Peter Sivas le pregunta, pero él responde con una cosa tan complicada que yo que ni Sivas le entendió. Claro, y bueno, yo voy a responder con mi experiencia, ¿no? Claro, yo no puedo, de mi experiencia, pues yo creo que antes de estar aquí contigo, yo he recorrido 17 países de Latinoamérica. Creo que si vemos las noticias, todos los países están convulsos. Chile, Panamá, etcétera, con todas estas marchas, protestas, incendios, etcétera, ¿no? Y a mí me tocó estar un mes en Cuba viviendo. Entonces, a mí me ayudó mucho Fátima y Cuba, porque la Virgen, al menos en las 6 apariciones, no habló del comunismo, habló de Rusia y sus errores. Y esto es mucho más, va más allá que el sistema sociopolítico económico. A mí, yo hasta que no estuve, uno dice, qué simple lo que estás diciendo. No, hasta que no viví ahí, no comprendí la envergadura de lo que estoy diciendo ahora. La Virgen no solo nos advirtió del sistema sociopolítico, que ya la historia lo ha vivido, sino que los errores iban a penetrar y iban a llegar a toda la humanidad. Entonces, entendiendo esto en Fátima y después yendo a experimentarlo a Cuba, he estado en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, etcétera, pues ya me di cuenta que estos errores se han transmitido por toda la humanidad. Entonces, el mensaje es vigente, muy vigente, porque esos errores siguen a flor de piel en las sociedades. ¿Serían esos errores las falsas ideologías? Pues mira, yo te voy a mencionar algunos de los que tengo certeza que han sido extendidos desde Rusia y que están flagelando. Hablo América Latina porque es lo que he vivido últimamente, pero están en todo el mundo. Yo viví 15 años en España y también he vivido en Portugal, Italia, y no se salvan, ¿no? Estos países europeos. Bueno, primero el ateísmo.
que eso vino con la Revolución Rusa. Después el agnosticismo, que son parientes. Después viene el divorcio. Después el aborto. Después la ideología de género. Después la eutanasia. Pues muchos de esos errores han venido de Rusia. Entonces, tú me preguntas, ¿es vigente lo que decía el Papa Benito XVI? Es que yo lo he vivido. Los errores están latentes en las sociedades y precisamente Fátima, y aquí voy a dar un dato que no todo el mundo conoce, Fátima nos advirtió 22 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y nos dejó el antídoto para evitarla. Por eso es muy importante que la gente que está escuchando este programa entienda esto, porque yo en estas charlas, yo creo que he dado alrededor de unas 500 charlas en estos 9 meses y 7 países, y yo me daba cuenta que la gente no sabía este dato. Ya abrían los ojos cuando decía, mira, la Segunda Guerra Mundial fue profetizada 22 años antes y sobre todo había dejado, y entre ellos el Rosario, al menos una congregación ha hecho como un esquema de 7 pilares, y uno de ellos es el Santo Rosario para evitar todo este flagelo. Ahora, Padre Héctor, volviendo a lo que dijo el Papa Benedicto en Fátima, se engaña quien piense que el mensaje ha concluido, tiene vigencia para el futuro. Muchos, digamos, gustosos de la escatología quieren encontrar en esa expresión del Papa Benedicto la visión de la tercera parte del secreto. O sea, la ciudad en ruinas, el Papa que huye, ¿no? Algunos quieren entender, eso va a suceder. Sí, bueno, algunas profecías o visiones son exactas y otras son imágenes. Yo no me atrevería a decir qué es lo que va a suceder, porque ya muchos han aplicado esa imagen o esa visión del Papa, del obispo vestido de blanco, etcétera, que es, según el texto literal de portugués, dice fue muerto, o sea, fue asesinado, lo hubiéramos traducido nosotros. Entonces, Juan Pablo II fue herido de muerte, pero no murió. No murió. Entonces, yo no sé si porque la Virgen ha querido, o sea, ya sabemos cuando hablamos de la Virgen estamos hablando de Dios, que Dios, aunque ha revelado que el obispo vestido de blanco debería morir, pero como dijo Juan Pablo II, ¿no? Un hombre disparó y una mano materna desvió la trayectoria del proyectil, ¿no? Entonces uno podría decir, todavía no se ha cumplido, algunos dicen ya se cumplió, ¿no? Pero fíjate, yo sobre todo me gustaría decirle al mundo, porque me pasa a mí lo mismo, la Virgen dejó un antídoto, por usar una expresión fuerte, para salvar al mundo. Ella habló sobre todo en Fátima de 2 temas, la paz, por esa guerra que estaba en la Primera Guerra Mundial, y la salvación de las almas. Y ella dejó un camino para llevar las almas al cielo y para que traigamos paz al mundo. Entonces yo le digo a la gente, ¿y por qué no entrar a conocer ese camino? Que ese ya se conoce, está comprobadísimo, porque cuando San Juan Pablo II nos hizo la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, pues un efecto se dio, que fue la caída después del muro de Berlín, que nadie puede negar históricamente. No, y un efecto serio, en verdad. Ahora, sí, durante el atentado de aquel nefasto 13 de octubre de 1978, el Papa no murió, cierto, pero también la ciudad no estaba en ruinas. Sí. Y no subió a ninguna colina. Y también me gustaría decir algo que es muy importante, porque cuando uno empieza a hablar de María y del Santo Rosario, como que empieza ya a discriminar a las personas y decir, bueno, a los que les gusta la Virgen, los que les gusta el Rosario, que lo recen, y sobre todo tenemos un concepto de la ancianita típica de la parroquia que reza el Rosario. Yo quisiera que descubriéramos que el Rosario es una oración muy profunda, es bíblica, avanzada, precisamente se medita en los misterios de la Sagrada Escritura, cristocéntrica, porque al que contemplamos es a Jesús a través del corazón de María, es trinitaria, basta ver el Gloria, y ahora sí es eclesial, porque abarca pues las necesidades del mundo. Y voy a decir unas palabras que Sor Lucía dijo, porque se preguntó, ¿por qué la Virgen nos pide el rosario y no la Eucaristía, que es mucho más importante que el Santo Rosario? Y dice ella, porque el rosario todo mundo lo puede rezar. En cambio, ir a misa no es factible para todos por horario, por posibilidades. Dice, pero en cambio el rosario todo mundo puede rezarlo. Tenemos muchos hechos históricos que gracias a la intervención directa de la Santísima Virgen y a través del Santo Rosario
se han dado. Yo también tengo uno a aportar a los que nos están acompañando. En 1974 entra el comunismo a Portugal y Sor Lucía le pide a la Santísima Virgen de Fátima que por favor no permitiera que su país cayera en las garras del comunismo. Y la Virgen le dijo, si hay 1 millón de portugueses rezando el Santo Rosario, Portugal no será comunista. Y sabemos por la historia que cayó el comunismo en Portugal en 1975 sin ningún muerto. Y, sí. No, y ese fue por intervención, porque la Virgen le confirmó que sí había más de 1 millón de portugueses rezando el rosario todos los días. A ver, aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Uno, salvarnos de ataque de infieles. Otro, salvarnos de una ideología totalitaria. Pero además de estos 2 ejemplos, ¿qué otras gracias nos vienen del cielo al rezar el rosario diario? Pues mira, el rosario es parte de la devoción hacia María y es uno de los elementos de la devoción muy grande. Y yo te voy a decir una palabra bellísima del mensaje de Fátima. Ella dijo, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación y esas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono en el cielo. Pues yo le digo a la gente, oye, ¿quién no quiere ir al cielo? Pues aquí te estoy dando una respuesta de ella. Entonces, el rosario es uno de los elementos más hermosos, me parece a mí. Primero, la consagración al corazón inmaculado de María, que es la forma de entregarnos a ella. San Luis María Griñón de Montfort pues, nos ha dejado un gran itinerario. Y luego, el Santo Rosario es otro elemento. Y yo agregaría, porque está en el mensaje de Fátima, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Es muy importante. Ella, para detener Rusia, cuando uno lo lee en el mensaje de Fátima, solamente de los 7 pilares del mensaje de Fátima, solo pidió 2 para detener Rusia. La consagración de Rusia, que eso sí lo conocemos en el mundo, y que hiciéramos la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Esto pudo haber detenido a Rusia en la historia. Padre Héctor, ¿qué se hace hoy por difundir el rezo diario del rosario ante tantas bondades y necesidades que estamos viendo? Así es, las necesidades son muchas en el mundo, son imperantes y yo creo que si uno ve el corazón de los hombres, es urgente que volvamos a Dios, que volvamos a suplicarle que Dios intervenga en la historia. Lo está haciendo, pero de una forma más patente, debido a que yo creo que todos, si vemos noticias, los conflictos están superando las capacidades humanas. Entonces, sí, la intervención de la Santísima Virgen, como los ejemplos que se han puesto en este programa, son urgentes y necesarios. A mí me toca, yo lo digo así, me toca dar buenas noticias porque, como ya me he dado cuenta que la aparición de Fátima se conoce, pero el mensaje no siempre se conoce en todo el mundo, pues yo voy hablando del mensaje de Fátima y Mater Fátima, que es lo que me toca dirigir en este momento, es una ocasión para rezar el Santo Rosario a nivel mundial. Entonces tiene 2 formas. Acabamos de pasar ya el segundo Rosario Mundial, que fue el pasado 4 de abril, que fue el centenario de San Francisco Marto. En 2019. Así es. Y luego después, ahora el 20 de febrero de este año, fue la segunda edición del Rosario Mundial. Ha congregado a millones y millones de personas y sobre todo teníamos 4 intenciones en estos rosarios. La paz del mundo, que es muy necesaria y urgente. La familia, sobre todo con el tema de la ideología de género, está destruyendo nuestras familias. La vida, porque el aborto es uno de los flagelos más grandes que está haciendo esta generación. Y luego el cuarto, los sacerdotes. Necesitamos santas y abundantes vocaciones sacerdotales, ¿no? Entonces, esas ocasiones mundiales juntan, pues, centenas probablemente, no tenemos forma de comprobarlo, pero al menos por la magnitud del evento, una centena de millones de personas en el mundo. Pero también tenemos una campaña continua, que le podíamos llamar cruzada o no, pero una campaña continua del rezo diario del Santo Rosario. Necesitamos acumular millones de personas en el mundo que recen el Santo Rosario para que las promesas que la Virgen dejó en Fátima se cumplan en la humanidad. ¿Qué es Mater Fátima? Mater Fátima es un apostolado que yo estaba de capellán en el 2017, como lo decías al inicio, centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, y ahí me di cuenta que, primero sabemos que Fátima ha sido visitado por 4 papas y un cardenal que llegó a ser papa, Albino Luciani, que fue Juan Pablo I.
Entonces, es uno de los santuarios más visitados en la historia, por papas, en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ahí descubrí que la Virgen decía de forma simple, porque hablaba a 3 pastorcitos, pero ella decía eso, rezar el rosario todos los días, y se lo dijo al mundo. Y entonces ella tiene una serie de promesas. Ella puede dar la paz, puede dar la salvación de las almas, puede regenerar la Santa Iglesia Católica. O sea, el mensaje de Fátima es muy rico, por eso Benedicto XVI decía, oye, no está terminado, no está completado, es actual y entonces es necesario. Y Mater Fátima lo que hace a nivel mundial es invitar al mundo a que viva el mensaje de Fátima. Por ejemplo, en el Rosario Mundial, una vez al año, invitamos a la gente a que haga adoración. Sabemos que el ángel de la paz trajo el cuerpo de Cristo y se lo mostró a los pastorcitos, repararon sus ultrajes y después le dio la comunión y adoraron el cuerpo de Cristo, rezamos el Santo Rosario y nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Todos son pilares, y hacemos ayuno ese día, son pilares del mensaje de Fátima. Y luego después ese rosario continuo a nivel mundial, Mater Fátima trabaja para invitar al mundo a que ya, me gustó mucho la palabra de una persona, una laica me dijo, padre, lo que usted está proponiendo es un estilo de vida. Le digo, sí, la Virgen dentro de nuestra fe católica nos pide rezar el Santo Rosario. Tenemos 2 minutos más. Vámonos a conclusiones. Pues mira, a mí me gustaría aprovechar 3 cosas. Una frase de San Luis María Griñón de Montfort y 2 de la Santísima Virgen. San Luis María Griñón de Montfort nos dijo en su tratado de la verdadera devoción, quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Santísima Virgen. Y por lo tanto, la devoción al Santo Rosario es una de las mejores formas de llegar al corazón inmaculado de María la Virgen. Y segundo, la Virgen dijo 2 frases muy potentes en Fátima. Una, Dios quiere reinar a través de mi corazón inmaculado. Y ella pidió el rosario, por lo tanto, escuchar el corazón de María es hacer el Santo Rosario. Y por último, esta frase es muy conocida en el mundo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y antes de que su corazón inmaculado triunfe, ¿qué hemos de sufrir, Padre Héctor? Pues eso sí, para estar preparados. Claro que sí, la cruz no la va a quitar nadie. Quien quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Me gusta, gracias, la pregunta, porque Dios no nos ahorra la lucha, pero nos asegura la victoria. Sí, y recordemos que México es una nación privilegiada por esta Madre de Dios y Madre nuestra que tanto nos ama y protege. ¿Cómo podemos saber más de estas iniciativas, de la labor que haces tú y Mater Fátima? Pues basta visitar la página web de materfatima.org y las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etcétera, Mater Fátima Internacional. Y ahí viene todo. Seguimos hablando también del mensaje para que la gente conozca. Y claro que sí, te estamos trabajando fuertemente porque México también necesita mucha oración del Santo Rosario. Esa violencia que está viviendo este pobre país, Dios no la quiere, la Virgen nos puede dar un camino para solucionarlo. Y el Rosario es parte de ello. Pues muchas gracias, Padre Héctor. Gracias. Muy amables. Oiga, pues después de escuchar todo esto, ahora nosotros, ¿qué nos queda? Pues rezar el Santo Rosario. Hago una pausa, queridos amigos. Regresamos para darle a conocer noticias de sucesos ocurridos en América y en México y también para entregarle un comentario más al Evangelio de San Marcos. En esta ocasión, nadie es profeta en su tierra. Volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora, para darle a conocer los sucesos ocurridos en el continente americano y en México, entre ellos, qué bien que el padre Mario Ángel Flores ya se puso en su lugar a este padre Solalinde. Sí, que ya trata del Mesías. ¿Por qué no va a celebrar la misa este señor? Porque no va nadie, ¿no? Exacto. Okay. ¿Quién va a irlo a escuchar? Nadie. Vamos a ver lo ocurrido en América y en México. Nuevamente, bienvenido a las noticias.
Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, expresó la profunda preocupación de la Iglesia por las oleadas de migrantes que cruzan el país y advirtió que los que más sufren son los menores no acompañados. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Monseñor Acero manifestó que frente a la complejidad del drama de los migrantes, ahí estamos como Iglesia acompañándolos. Entre estos esfuerzos destaca el de las hermanas Josefinas, que tienen a su cargo la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas. En más noticias de México, le informo que el padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, criticó el vínculo que existe entre el polémico sacerdote el padre Alejandro Solalinde Guzmán y el presidente de México, López Obrador. El pasado 30 de abril, el padre Solalinde dio una conferencia en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. En la conferencia, el presbítero expresó que no le preocupa una eventual sanción de la Iglesia Católica y aseguró que continuará colaborando con López Obrador, a quien calificó de profeta y quien dijo tiene un amor preferencial por los pobres. Monseñor Daniel Flores, obispo de Brownsville, rogó detenerse un momento para llorar la muerte de los migrantes venezolanos que fueron arrollados el pasado domingo 7 de mayo en la localidad estadounidense fronteriza con México. Mientras esperamos un informe más completo de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, detengámonos por un momento a llorar estas pérdidas de vidas y orar. Oren por las víctimas, oren por sus familias y seres queridos, y oren por nuestra comunidad, instó el prelado en un comunicado publicado la noche del pasado domingo. En más noticias de Estados Unidos, Monseñor Edward Burns, obispo de Dallas, expresó su pesar y elevó sus oraciones por las víctimas de un tiroteo ocurrido en un centro comercial en Texas, en el que murieron al menos 9 personas. Con el corazón apesadumbrado, la comunidad católica reza por las familias que han perdido a sus seres queridos en el tiroteo en Allen, Texas, escribió el obispo en su cuenta de Twitter. Que Dios, nuestro Padre Celestial, traiga consuelo y fortaleza a los afectados por este trágico evento. Así lo dijo. México podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llega a ratificar un fallo contra el líder provida Rodrigo Iván Cortés, condenado por criticar a Salma Laubano, congresista trans de la Cámara de Diputados Federal. De acuerdo con un comunicado difundido, la sala especializada, el Tribunal Electoral falló en contra de Cortés y el Frente Nacional por la Familia que él preside por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que sus críticas contra Luevano fueron ofensivas y discriminatorias al rechazar la identidad de género y desvalorizar el desempeño de la diputada federal, lo que constituyó violencia digital, simbólica, psicológica y sexual en su contra. En noticias de Bolivia, ante una investigación periodística que revela abusos cometidos por un sacerdote jesuita ya fallecido, la Conferencia Episcopal del país reiteró su compromiso de tolerancia cero. Con el título de Diario de un cura pederasta, la investigación del periódico El País detalla que mientras estuvo en Bolivia, el jesuita español Alfonso Pedrajas Moreno cometió abusos a menores y los registró en un diario. Según indica el medio español, el sacerdote habría comentado sobre lo ocurrido al menos a 7 superiores de su orden y a 10 miembros del clero, por lo que la Compañía de Jesús anunció que iniciará una investigación y ha suspendido a varios de sus miembros.
El Ministerio del Interior del Perú ha ofrecido una recompensa de $21,500 por información relevante sobre la situación de Maurilio Villafana Morales, un sacerdote de 53 años, condenado a cadena perpetua por abusar de una menor de 9 años. En una nota de prensa, se informó que el sábado 6 de mayo la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio del Interior determinó que Villafana sea incluido en la lista de los más buscados. Villafana fue sentenciado el pasado 4 de mayo a cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Ancash, después de 4 años de investigaciones que comenzaron en el 2019. Ahora en Noticias del Ecuador le informo que la policía del país, con ayuda de autoridades de Perú, capturó a Juventino de Jesús Espinosa, un falso sacerdote misionero de nacionalidad ecuatoriana que es acusado de cometer abusos sexuales contra varias menores de edad en su país de origen. Al sujeto de 56 años, que se hacía llamar Padre Jesús, lo capturaron el domingo en la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, cuando se trasladaba desde el Perú y luego fue trasladado a una cárcel local, informó el programa Domingo al Día. La investigadora y abogada Marta Patricia Molina presentó la tercera entrega de su informe Nicaragua, una iglesia perseguida. El documento da cuenta de los al menos 529 ataques perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega en los últimos 5 años, 90 de ellos cometidos en los que van el 2023. En la presentación, realizada a través de Zoom y desde el exilio, la investigadora expuso las hostilidades, persecución, asedio, profanación, destrucción, robo, expulsiones y confiscaciones perpetrados por la dictadura. En más de Nicaragua le informamos que el senador republicano Marco Rubio del estado de Florida en los Estados Unidos aseguró que el único crimen del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de cárcel, es haber criticado al brutal régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. El único crimen del obispo Álvarez, ser un hombre de gran fe y tener el coraje de hablar contra el brutal régimen de Ortega Murillo, agregó el senador, quien así lo escribió en su cuenta de Twitter. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, expresó su más hondo pesar por la muerte de al menos 27 personas en un incendio en una mina en el sur de ese país. La dolorosa forma en la que han fallecido estos hermanos en el socavón de la mina Esperanza 1 consterna profundamente a los peruanos, señala el también arzobispo de Trujillo en un comunicado publicado. Envío mi más sentido pésame a los familiares y a sus compañeros de trabajo, asegurándoles nuestras oraciones a Dios, el Señor de la historia y de la vida, agregó el prelado. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana de América y México. Usted ha quedado informado con las noticias más importantes de esta semana. Ahora Roberto nos va a hablar que nadie es profeta en su propia tierra, Roberto. Es el editorial de esta semana, vamos a escucharla. Luego de haber recorrido aldeas y pueblos de Galilea, Jesús regresó a Nazaret, a la casa paterna en la que creció. Deseoso de encontrarse con su madre, el reencuentro lo marcó un largo abrazo silencioso. Las almas no hablaron, los cuerpos se abrazaron y luego navegaron por la mar de las palabras, y ella le dijo que no sentía soledad, que el Altísimo la acompañaba, y él lo asentó con una sonrisa. Se miraban a los ojos, los de él eran como los de ella. Se sonreían mutuamente. La sonrisa de Jesús era igual que la de María. Recordaron a José, el carpintero fuerte que tanto los amó, y a sus ojos se asomaron unas lágrimas de añoranza y gratitud. Pasaron algunos días hasta que llegó el sábado. Juntos fueron a la sinagoga, tal como lo hacían en compañía de José cuando Jesús era niño y María una madre joven. Salió de allí y vino a su patria,
y sus discípulos lo siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírlo quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. En la sinagoga, tras las oraciones y alabanzas iniciales, Jesús se dirigió hacia el Hijal, el armario que guarda los rollos con los pergaminos de la Torá, y luego de tomar uno de ellos se instaló en la bimá, la mesa para la lectura, en alto, al centro de la sinagoga, y proclamó la palabra de Dios. Luego enrolló los pergaminos y explicó su contenido, pero ellos solo vieron al carpintero de siempre, sin alcanzar a reconocer en él al Mesías. La cercanía de Jesús les era grata, pero les inquietó verlo diferente cuando para ellos no era más que uno de ellos. Jesús no fue desairado en aquella sinagoga, fue incomprendido. ¿De dónde le viene esto?, lo dijeron por sus inesperadas palabras. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada?, lo indicaron porque él expresó algo sin precedentes. Y luego, con expresiones que resaltaban su vecindad, hicieron notar que no se trataba sino del carpintero de siempre, el hijo de María, y que los suyos eran todos de la misma aldea de Nazaret. Como Jesús era tan cotidiano para ellos, pensaron que lo conocían bien, que en él nada podía haber de nuevo y no pudieron ver en él al Mesías. Lo mejor, que estaba por ser descubierto, para ellos pasó inadvertido. No se percataron de su divinidad. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Les citó un proverbio conocido de su tiempo que destacaba que el profeta siempre es ignorado por los que le son cercanos, y así expresó su desconsuelo por la incredulidad entre los suyos. ¿No pudo hacer allí ningún milagro? Para que un milagro ocurra se requiere de la fe de quien lo necesita y de la fuerza de Dios. No puede darse si falta alguno de ambos, porque un milagro no sucede si no es querido. En efecto, el Señor no se impone a nadie. Jesús se maravilló de su falta de fe en aquel entonces, como se asombra de la falta de fe de nuestro tiempo. Si entonces no hizo allí ningún milagro, ¿lo hace ahora? Si la humanidad excluye a Cristo, excluye también sus milagros. Por ello, en su explicación de la oración del Padre Nuestro, el Papa Benedicto XVI enseñaba que con la petición «venga tu reino», no el nuestro, el Señor nos quiere llevar precisamente a este modo de orar y de establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial es un corazón dócil, para que sea Dios quien reine y no nosotros. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Ese es su camino, y por eso nosotros hemos de rezar siempre. Sí, la falta de fe de nuestro tiempo nos hace recordar las palabras del niño santo, José Sánchez del Río, quien martirizado en 1928, antes de morir les manifestó a sus verdugos: prefiero morir por Cristo que vivir sin Él. Gracias, Roberto, por habernos presentado este fragmento del Evangelio de San Marcos. Pues mira, son como anticipos del libro que estamos por terminar, del Evangelio de San Marcos. Espero muy pronto, Roberto, para que nos leerlo. Escucha cada semana, ya va conociendo el libro. Y el curso también va a estar en Fanflix, ¿no? Ah, claro, el curso del Evangelio de San Marcos en Fanflix se estrena el 21 de mayo. Casi 50 episodios, ¿eh? Wow. Como 50 horas de duración. Wow. Y no hay de que si, no entendí esto, lo puedo regresar. Sí. Y si te Qué quedas facilidad. dormida, sí. No creo. No creo. Tus conversaciones son muy interesantes, Muchas Roberto, gracias. Así que no lo creo. Muchas gracias. Ejemplo, este evangelio esta parte de nadie es profeta en su propia tierra, que habla de cómo los mismos nazarenos hacen de menos a Jesús.
no es que sean malos, no es que hayan sido malos, es que pues para ellos era el de enfrente, ¿no? Ujú. Sí. Pero fíjate, se les fue lo mejor por pensar que ya lo conocían todo de él. No nos vaya a pasar lo mismo. Exacto. Bueno, Roberto, hemos terminado. El día de hoy. Vámonos al cine, que ya está mirando al cielo, de el niño mártir y santo José Sánchez del Río. Hay que ir a apoyar el buen cine mexicano. Y Sí, también próximamente. el 25 de mayo se estrena San Miguel Arcángel. Bueno. Que he leído que es uno de los mejores documentales que hay Ah, sí. sobre San Miguel Arcángel. Pues se estrena el 25 de mayo en Cinemex, San Miguel Arcángel. Y mirando al cielo ya está. Hay que ir, hay que Ahora, aprovechar. quien quiera ir a perder el tiempo con la sirenita, pues bueno, pues va. Vámonos. Gracias por haber estado A con los nosotros. que no festejaron a mamá. ¿Cómo? A los que no festejaron a mamá, suscriban la Fanflix para tu curso Claro. o llévenla a al ver. cine. Sí, Tienen dos opciones. ahí está. Bueno, le hemos acompañado en la operación Miguel Ángel Mejía, en las voces informativas. Ana Guadalupe Silvestre. Y Roberto Farrell, que le deseamos una feliz semana, que Dios le guarde. Feliz semana, Ana. Feliz semana, Roberto, y felicitaciones a tu mami y a todas las mamás que nos escuchan. Y los dejamos con lo mejor que lo podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.